Saludos y bienvenidos a Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. Hay cierta fenomenología que no nos deja indiferentes. Y es aquella la cual, sin motivo alguno, sin persona alguna, sin dispositivo electrónico alguno, oímos nuestro nombre. Yo me pregunto si alguna vez habéis oído vuestro nombre, pues estando estudiando, estando en el trabajo, o simplemente pues estando en casa sentado en la butaca, por ejemplo. Es un fenómeno extraño, la verdad que sí. Cuando se escucha, pues como si una voz te llama, y aparte se oye claramente, y te das cuenta que no hay nadie conocido ni desconocido cerca de ti. ¿Esa voz es familiar? Pues en algunos casos sí, y en otros no. Y cuando oyes tu nombre, y de forma clara, nítida, en alta definición, te giras rápidamente, si lo oyes por la espalda o por partes laterales del cuerpo, y miras a tu alrededor y descubres y ves que no hay nadie que pueda haberte llamado por tu nombre. En ese momento es cuando no entiendes nada de nada y te coge un calfred, es decir, un extraño escalofrío, y piensas, si no hay nadie, ¿cómo he podido oír mi nombre? Lo primero que se piensa es, mi mente me ha jugado una trastada, ¿verdad? Se puede llegar a sentir miedo por lo ocurrido, pero tampoco hay por qué sentir miedo si solo se ha mencionado un nombre, en este caso, el tuyo. Y es inevitable que pienses si estarás sufriendo pues algún tipo de trastorno o delirio o algún tipo de patología. Pues lo primero que hay que hacer es descartar a través de un profesional cualquier sintomatología de este tipo. Pero cuando muchas personas tienen o han tenido la misma experiencia y están absolutamente y equilibradamente, psicológicamente hablando, muy bien, entonces tenemos que investigar. Investigar qué es lo que relatan, qué es la experiencia que han vivido y por qué. Muchos de los investigados afirman que algo humano les llamó por su nombre cuando, pues, por ejemplo, estaban en la habitación de casa. Y aquí hay que descartar, pues, incluso cuando empiezas a conciliar el sueño. Cuando te despiertas mientras duermes. Hay que descartar que no sean procesos del subconsciente cuando estás por ejemplo, pues en fase de dormirte, ¿no? Pero si no es ningún tipo de patología y no es la imaginación ni es el subconsciente que nos juega una mala pasada, entonces la pregunta que surge es ¿qué o quién nos está llamando? Hay muchas personas que han escuchado su nombre desde diversos lugares, en diversos ámbitos diferentes, incluso no estando solos, sino estando en una multitud, o por ejemplo, estando en el cine. Hay personas que, por ejemplo, tienen el don de la clariaudiencia, y este don se puede experimentar de muchas maneras. Esto es un don. Pero, ¿y cuando estas voces provienen de nuestros maestros guías? De nuestros guías espirituales, de nuestros ángeles o arcángeles, y te están llamando, te están dando un toque de atención que tienes que descodificar e interpretar tú mismo. Hay muchos casos de personas que han recibido una señal, un aviso a través de sus guías espirituales. Entonces, tenemos que recabar más información sobre qué es un guía espiritual, qué formas de establecer contacto pueden tener con nosotros, si lo que nos dicen con el nombre o a veces incluso con unas frases, un mensaje mucho más conciso, tenemos que hacer caso o no. Son maestros ascendidos, evidentemente, que están en otros planos superiores, que nosotros nos cuesta comunicar con ellos, pero a ellos les es mucho más fácil bajar en vibración dimensional y hacernos llegar sus mensajes. Si bien su voz puede tener una energía masculina o femenina, de cada 10 casos, 8, por lo que hemos recabado aquí en Sapiens, son voces masculinas, por 2 de femeninas, pues la realidad es que es una energía vibracional que transmite a través de la comunicación podríamos decir, una información que debemos tener en cuenta. Lo curioso es que no se oye dentro del cerebro, que se oye a través ya del oído externo. Es perfectamente audible. Y las personas, por ejemplo, que tienen tinitos o acúfenos, tienen un sonido agudo y penetrante lo oyen dentro del cerebro, dentro de la cabeza, a través del oído interno. Este sonido,
cuando te llaman por tu nombre o te dan un mensaje claro y conciso, se oye a través del oído externo. ¿Qué debemos hacer? Pues si la voz es familiar o incluso la puedes llegar a reconocer, hay que tenerla en cuenta porque quizás hay un ser familiar que esté intentando llamar tu atención para darte una información, pero por cualquier motivo no te has dado cuenta de algo que estás abocado a que te pueda suceder y te está avisando desde otro espacio, desde otra dimensión y desde otro tiempo. En este sentido, decir que nuestros cerebros pueden captar pistas subconscientes también, que debido al estrés de la vida diaria te ha sido imposible dar tu tiempo a las personas que más importan. Esto es otro dato. Si la voz es una voz autoritaria, si la voz te exige, si esa voz te asusta por su orden, es posible que tengas problemas por algo que te está superando. A veces la voz puede ser suave, puede ser tranquila, y podríamos decir que incluso casi angelical, en la cual se dice tu nombre o se dice un mensaje de forma muy amorosa. De hecho, hay que hablar de ciertas culturas que creen que este tipo de voces son una especie de mensajeros espirituales. Y pues destacar que hay personas que están comenzando a explorar un camino espiritual. Estas personas que ya pues desde el año prácticamente 2012 tienen esta llamada, cuando vino aquella onda tan potente desde el centro de la galaxia, que mucha gente se despertó, y lo digo así en todos los sentidos, hacia el mundo espiritual, al mundo del respeto, al mundo del amor, al mundo de compartir, y no es muy a menudo, pero sí bastante recurrente que oigan voces como si fueran voces de maestros guía o tutores. Tendría que enfatizar que escuchar este tipo de voces siempre te hará sentir positivo y renovado o renovada, incluso revitalizado, jamás triste o angustiado, porque sabes que te están dando mensajes para que todo vaya mucho mejor. Sobre todo, hay que tener claro que no sean voces del bajo astral, que por las circunstancias que estás viviendo de estrés, pues podríamos decir de un entorno en el cual el vampirismo energético se está apoderando de tu energía vital, pues ojo con esas voces, porque bien podrían ser voces falsas, en el sentido de que no te pueden conducir hacia un buen camino, sino te pueden conducir hacia el otro camino más oscuro, en el cual entidades de bajo astral o incluso demoníacas pueden llegar a manipularte y a hacer, en definitiva, que cometas acciones que tú ni nadie desearía. Por tanto, ojo con la manipulación de estas voces de tu persona. Tenemos que decir que hay casos en que, por ejemplo, incluso dos personas o más han escuchado la misma voz al mismo tiempo. Por tanto, no estamos hablando de cuestiones mentales, de cuestiones de alteraciones, ni de imaginación. Estamos hablando de que hay muchos casos en que personas pudieron identificar a quién pertenecía incluso la voz. Unas veces eran, por lo general, voces de algún familiar conocido y otras absolutamente de seres absolutamente desconocidos. Cuando una persona se encuentra en una situación, por ejemplo, de supervivencia extrema o desgarradora, pues se oyen esas voces. Como el caso que vivió James Sevigny, que sobrevivió a una avalancha en las montañas rocosas canadienses. Sevigny estaba sangrando internamente y externamente, su espalda estaba rota por dos lugares diferentes y tenía las rodillas hechas añicos. Fue en ese momento cuando oyó lo que estamos tratando hoy aquí, esa voz. Oyó una voz que decía: no puedes renunciar, tienes que vivir. James Sevigny, describió el fenómeno como si le estuvieran hablando justo al lado de la oreja. Increíble, ¿verdad? Hay otras veces que esta presencia adquiere una forma incluso más física, como por ejemplo otro caso en el que Peter Hillary estaba realizando una expedición al Polo Sur, y esto nos remonta al año 1998, y que afirma de que
Hubo un momento determinado que se vio acompañado por su madre que había fallecido en un accidente de coche hacía 20 años atrás. El famoso caso, por ejemplo, del explorador de la Antártida, Ernest Shackleton, durante la última etapa de su dramática expedición, acaecida a principios del siglo XX, concretamente entre 1914 y 1917, Shackleton viajaba con otros 2 compañeros suyos, tratando desesperadamente de llegar a una estación ballenera británica. Estaban al límite de lo que podríamos decir la resistencia humana en condiciones extremas. Estaban, por un lado, hambrientos, estaban sin pertrechos de víveres, estaban deshidratados, mal equipados y la muerte ya estaba llamando a su puerta. Fue cuando detectó una presencia de un ser invisible entre el grupo, o al menos esto es lo que pensaba él. Y por alguna razón sentía que había una cuarta persona que viajaba con ellos, alguien a quien no podía ver, pero que sin embargo representaba una presencia muy reconfortante y alentadora. Y destacar que cuando llegaron a la estación ballenera, Shackleton ocultó este detalle que vivió él a los demás compañeros y lo mantuvo en secreto hasta que se lo reveló a un reportero muchos años después en una entrevista. Cuando sus antiguos compañeros leyeron la entrevista que había hecho su compañero Shackleton, cuando habló de que vivió y sintió una extraña presencia, ellos se pusieron en contacto con Shackleton y le admitieron que también habían sentido esa presencia que los acompañaba y que no habían dicho nada a los otros 2 compañeros porque no fueran tachados de locos. Entonces aquí tenemos que hacer una reflexión, una pregunta. ¿Qué era esa aparición? ¿Real, irreal, imaginario colectivo o no? Hay otro caso, por ejemplo, de que una mujer iba con su bebé pequeñito de meses, sufrió un accidente de coche y cayó su coche al río, a unas aguas gélidas de un río norteamericano de Estados Unidos. Ella falleció y desde otro plano dio la voz de alarma, la voz de alerta a 2 agentes de policía que estaban cercanos allá. Ellos 2 oyeron la misma voz diciendo que había sufrido un accidente y que había su hijita allá en el río. Les condujo la voz a la zona del río donde estaban y milagrosamente, con el coche volcado, la niña con ropa muy ligera ni se congeló y la niña sobrevivió. La verdad, ¿por qué pasa todo esto? ¿Son llamadas de alerta? ¿Son intentos de comunicación con seres queridos? Lo que no me cabe la menor duda es que existen maestros guía espirituales, ángeles y arcángeles, y en algún momento dado de nuestra vida se ponen en contacto con nosotros. La pregunta es ¿por qué y para qué? Me gustaría que me explicarais aquí abajo en los comentarios si habéis vivido alguna vez algún tipo de experiencia así. Como siempre, de lo aquí tratado en Sapiens, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias.